Cuando nos volvemos a encontrar con personas que previamente ya habíamos conocido, esto es un reencuentro. Y qué hermoso es volvernos a encontrar con personas con las cuales hemos desarrollado una verdadera amistad. Pero hay ocasiones cuando conocemos a personas por primera vez. Esto es un encuentro. Bienvenidos. En esta ocasión seguiremos aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Y quisiera que en esta oportunidad pudiésemos estudiar un encuentro que se produjo entre Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, nada más y nada menos que con el mismo Señor Jesús. Este maravilloso encuentro de Pablo con el Señor Jesús está registrado en el libro de Hechos, capítulo 9. Acompáñenme en su lectura. Versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a alguno, hombre o mujer, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En este relato podemos encontrar tres preguntas. La primera vamos a poder encontrarla en el versículo 4. El versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La primera pregunta viene de parte del Señor Jesús, no en una forma física, pero sí una voz audible. Recapitulemos por qué esta voz le dice: me persigues, yo soy Jesús a quien tú persigues. Vamos a recapitular para poder entender por qué esta pregunta viene hacia Pablo, hacia Saulo. Pablo era un judío muy celoso de la ley. Él conocía pero muy bien la ley. También Saulo sabía que los profetas habían profetizado, habían escrito acerca del Mesías que en su determinado tiempo iba a venir a este mundo como Mesías, como Salvador. Obviamente el mensaje de los seguidores de Jesús, que Jesús era el Mesías, que aquel que había muerto en la cruz ya era el Mesías prometido. Ese sacrificio en la cruz era el sacrificio perfecto para el ser humano, y mediante la fe podía recibir la salvación. Obviamente este mensaje que los seguidores de Jesús estaban proclamando no era aceptado por Pablo, quien los perseguía y los encarcelaba. Es en este escenario que Jesús se presenta a Pablo. La segunda pregunta la vamos a encontrar en el versículo 5. Y esta vez es Pablo quien va a hacer esta pregunta. Dice el versículo 5: y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús se presenta mediante una voz audible y le dice: yo soy Jesús, yo soy el Mesías prometido, yo soy el Salvador del mundo. Eso es lo que pregunta Pablo: ¿quién eres? Y el Señor Jesús responde: yo soy a quien tú persigues, yo soy el Mesías. Qué sorprendido habrá quedado Pablo con esta respuesta. Aparentemente para Pablo, él estaba haciendo lo correcto. Aparentemente para Pablo, él estaba sirviendo al Señor. Aparentemente Pablo estaba teniendo un celo muy espiritual por las cosas de Dios. Pero no era de esa manera. El Señor Jesús tiene este encuentro personal con Pablo y le va a decir: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, a quien tú estás persiguiendo. Esta respuesta del Señor Jesús a la pregunta de Pablo: yo soy Jesús, le cambia totalmente el concepto de quién es Dios a Pablo. Totalmente. En este tiempo que tenemos de cuarentena, queridos amigos, queridos hermanos, con tantas dificultades que tenemos, con tantos problemas que tenemos también,
Creo que, al igual que Pablo, es necesario cambiar nuestro concepto de quién es Dios. En primer lugar, Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, escudriña hasta lo más profundo que tenemos en el corazón. Él conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Él todo lo sabe, es omnisciente. Esta situación es de su conocimiento. No es ajeno a esta situación. Lo que tú necesitas es de su conocimiento. Por lo que estás pasando es de su conocimiento. Dios es un Dios que está mirando toda esta situación. No es un Dios que mira desde arriba para ver cómo te las arreglas en esta situación. No. Él es un Padre protector y amoroso que todo lo sabe. También podemos ver que Dios es un Dios omnisciente. Esto quiere decir que Él todo lo puede. ¿Puede hacer que todo esto pase pronto? Claro que sí. Pero también puede enseñarnos lecciones que nunca aprendiéramos si no hubiésemos pasado por este tiempo. Dios es un Dios que todo Él lo puede. Es todopoderoso. También Dios es un Dios omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todas partes al mismo tiempo. Esta es una característica de Dios. Él puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Él está con la familia que ve marchar a un ser querido rumbo al hospital, como también está con aquella familia que recibe la solidaridad de un vecino. ¿Cuánto pueden dar testimonio de que Dios ha obrado en este tiempo? ¿Han visto su mano a través de la solidaridad de algún vecino, de algún amigo, de algún familiar? Él está con el que sufre, así también con el que se alegra al ver la recuperación de un ser querido. Ese es Dios, que nunca nos abandona. Él nunca deja sola a su creación. La tercera pregunta de este relato que hemos leído en el capítulo 9 de Hechos, la vamos a encontrar en el versículo 6. Y dice, él temblando y temeroso, refiriéndose a Pablo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo, al cambiar el concepto que tenía de Dios, entendió que debía hacer todo lo que Dios le pidiera que hiciese. En este tiempo de cuarentena, ¿le has preguntado a Dios, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cómo quieres, Señor, que enfrente este tiempo? ¿Cómo será mi proceder, mi actitud en este tiempo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Le has preguntado? Sería importante hacer esta pregunta a nuestro Dios. Conociendo el carácter y la personalidad de Dios, creo que si preguntáramos, ¿qué quieres que yo haga? Él respondería en primer lugar, no pierdas la calma. No pierdas la calma. ¿Sabías que la Biblia cita 365 veces la palabra no temas? Una para cada día. Dios no te desampara. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Él no nos abandona. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Pues tal vez dirá, que sigas confiando en mí. ¿Sabías que la Biblia no registra ni un solo episodio donde Dios haya defraudado a alguien que haya puesto su confianza en Él? No existe uno solo. Eso nos habla de la fiabilidad de Dios, totalmente confiable. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Pues tal vez nos diría, no pierdas el contacto conmigo. En este tiempo de cuarentena es donde más debemos depender del Señor, donde nuestro tiempo de oración debe crecer, donde todos los días debemos hablar con Él. Debemos orar constantemente porque Él es nuestro refugio, nuestro sustento, nuestro proveedor, Cuando oramos al Señor, esto demuestra que confiamos en Él, que dependemos de Él y que esperamos solo en Él. Y aquel que confía y espera en Él no es defraudado. Pero para confiar en Dios, para tener un concepto también cabal de quién es Dios, necesariamente debemos tener un encuentro personal con Dios.
Un encuentro personal con Dios marca claramente dos etapas en la vida de cualquier ser humano, como la marcó en el apóstol Pablo cuando el Señor Jesús va a encontrarlo camino a Damasco. Cuando una persona se encuentra con el Señor Jesús, hay dos etapas bien diferenciadas, un antes y un después de conocer a Cristo. ¿Tu persona ha experimentado este encuentro con Dios? Déjame leerte un versículo en Isaías 1:18. Dice Dios: venid. Entendamos ese deseo del Señor Jesús. Vengan. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, no importa lo que hayas cometido, no importa la clase de pecado. A veces nosotros catalogamos algunos pecados, estos más graves, estos más pequeños, estos blancos, estos plomos. El pecado es pecado. Y dice la Biblia que el pecado nos ha separado de Dios, nos ha separado de la presencia de Dios. Pero Él dice: vengan, en Isaías 1:18, y estemos a cuenta, arreglemos la situación. Si tus pecados fueran tan grandes, dice, vendrán a ser como blanca nieve. Si son rojos, si son grandes, si tú piensas que tienes algo que Dios no puede perdonar, dice: yo perdono. Acércate. Vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser emblanquecidos. Ven y estemos a cuenta. En este tiempo, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de tener un encuentro personal con Dios. No porque Él nos necesite, sino porque nosotros le necesitamos. Recordemos que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. Que en este tiempo de cuarentena podamos tener ese encuentro personal con Dios, que cambie nuestro concepto de quién es Dios y que preguntemos: ¿qué quieres, Señor, que yo haga en este tiempo? Que dependas más de Él, que confíes más en Él, que hables más con Él. Pero todo esto se producirá en el momento en que tengas ese encuentro personal con Cristo. Si no lo has hecho, yo te invito a que puedas orar e invitar a Cristo a tu corazón y que en este tiempo puedas pasarlo con Él.